Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Asignatura, Genética y Deporte. Catedrático, Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Doctorante, María Teresa Rodríguez Hernández. Tema a disertar, Genética y Fútbol. Asociación de los Polimorfismos Genéticos, ACTN3 y ACI-D en jugadores de fútbol. Revisión literaria. Fecha de entrega, diciembre 5 del 2021. La genética ha empezado a jugar un papel protagónico dentro de las ciencias del deporte como un instrumento de ayuda en el proceso de identificación y selección de los talentos deportivos. La estructura genética no solo determina color de piel, ojos o cabello, sino cada uno de los procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro del cuerpo. Existe evidencia de 170 variantes genéticas, 17 marcadores de ADN mitocondrial y 25 marcadores genéticos nucleares en el mapa genético humano, que están relacionados con los fenotipos del rendimiento físico. Alrededor del 66% de los componentes del rendimiento y estado del atleta se explican por los factores hereditarios. En una revisión sistemática se habla de por lo menos 120 marcadores genéticos asociados con el estado de un atleta élite. 77 de ellos relacionados con la resistencia y 43 con la fuerza-potencia. Dos de los polimorfismos genéticos más estudiados con relación al rendimiento deportivo son el ACTN3 R577X y el ACE-I-D. En este estudio se resumen las posibles asociaciones de ambos polimorfismos en el rendimiento de los jugadores de fútbol, determinando esa combinación alélica y genotípica que más destaca en esta población, al igual que observar su relación en el nivel físico y fisiológico. El ACTN3 R577X es el gen que codifica la proteína alfa-actinina 3. Esta proteína es de las más importantes en la línea Z del sarcómero muscular. Está ubicada en las fibras de contracción rápida del tipo 2B, ayuda en la estructura muscular y al anclaje de los filamentos de actina de los sarcómeros adyacentes. Además, contribuye en la ejecución de contracciones musculares potentes y la transmisión de la fuerza. Este gen presenta tres combinaciones genotípicas, la XX, RX y RR. RX y RR expresan proteína alfa-actinina 3 y se han relacionado con las disciplinas de fuerza, velocidad y potencia. Por su parte, la XX, que no expresa la proteína, se relaciona con actividades de resistencia aeróbica. El polimorfismo ACE-I-D se define por la presencia e inserción de alelo I o la ausencia de lesión de alelo D de un fragmento de 287 pares de bases, del cual se derivan tres variantes genotípicas, I, ID y D. El principal efecto de este gen se da en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, debido a que con su activación, la angiotensina I se convierte en angiotensina I, conocida por su potente acción vasoconstrictora, e inactivando a la bradykinin, conocida por su potencia vasodilatadora. El alelo I ha sido asociado con una menor actividad enzimática del gen y ha sido relacionado a reportes de resistencia. El alelo D, con una mayor actividad enzimática, aumenta los niveles de angiotensina I y se relaciona con deportes de fuerza, potencia y velocidad. El fútbol ha sido objeto de estudio para determinar la relación de ambos polimorfismos y el rendimiento en jugadores profesionales y amateurs. El objetivo de este estudio es resumir las posibles asociaciones de ambos polimorfismos y el rendimiento en jugadores de fútbol, determinar la combinación alélica y genotípica que más destaca en esta población, así como observar las relaciones de estos a nivel físico y fisiológico. Para esto debemos realizar un repaso de los conceptos básicos para entender y aprovechar esta disertación. La genética es la ciencia que estudia las formas en que se hereda la información contenida en los genes de una generación a otra. El 99.9% de la secuencia de ADN en dos sujetos diferentes es análoga y el 0.1% restante radica
en las incompatibilidades fenotípicas, color de ojos, piel, cabello o funciones fisiológicas, y o susceptibilidad a ciertas enfermedades. Este porcentaje es denominado polimorfismo genético. La epigenética describe los cambios heredables en la expresión genética que ocurren en ausencia de cambios en la secuencia de ADN. Las modificaciones epigenéticas son la metilación del ADN y las modificaciones de histonas. Dichos cambios en la expresión génica se deben a efectos relacionados con el medio externo y estímulos como el entrenamiento. La genómica es el conjunto de técnicas y ciencias que estudian las genomas. Se encargan de comprender su funcionamiento, su evolución y el origen. Aunque conceptualmente son diferentes, la genética y la genómica comparten las unidades del estudio principal, el ADN y los genes. Un genotipo representa todo el material genético de un individuo. Por su parte, el fenotipo es cualquier característica o rasgo visible de un organismo. Un alelo es cada uno de los dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. Si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. Para la realización de este estudio de tipo descriptivo propositivo se llevaron a cabo dos fases. La primera fue una revisión bibliográfica en bases de datos y se limitó a los estudios realizados desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2019. Fueron artículos en inglés y publicados en revistas Percentil Q1, Q2, Q3, según la plataforma Simago. La segunda fase de clasificación y análisis de dicha información, que contó con 429 investigaciones, fue reducida a únicamente 13, que hablaban de frecuencia del polimorfismo en los jugadores de fútbol, polimorfismos y rendimiento en test físicos e influencias fisiológicas del polimorfismo. En el primero de ellos, en cuanto a las referencias del ACE-I/D, 3 estudios reportan mayor frecuencia para el fenotipo ID, otros 2 estudios para el fenotipo D. Todos los estudios hallaron presencia alta del alelo D en comparación con el alelo I, y además indicaron una alta relación del polimorfismo con el rendimiento de los jugadores. Para el polimorfismo ACTN3 indican una mayor frecuencia del genotipo WR en 4 de los 5 estudios encontrados. El genotipo RX fue el de mayor frecuencia en uno de ellos. El alelo R contra el alelo X fue muy superior en todos los estudios. En cuanto al polimorfismo y rendimiento en test físicos, Pimienta y Coelho realizaron un test para evaluar 3 capacidades físicas, que son la velocidad, fuerza y resistencia aeróbica, encontrando que el genotipo WR tuvo un mejor desempeño en velocidad y fuerza, el RX en saltos y el genotipo XX concretamente en resistencia aeróbica. En otros estudios, Coelho encontró que el genotipo WR mejoró en velocidad, resistencia y fuerza en comparación con los demás genotipos, y las frecuencias alélicas del polimorfismo fueron del alelo R. Dionisio encontró una similitud en los genotipos WR, RX y WD con mayor rendimiento en fuerza y velocidad, el genotipo ID y WI en la resistencia. En la relación a las influencias fisiológicas del polimorfismo, en este estudio se encontró que el genotipo XX con deficiencia de alfa-actinina 3 tuvo una mayor incidencia y gravedad en lesiones, un porcentaje de 2.66 en tasas de alta incidencia de lesiones y un 2.13% de probabilidades más altas de lesiones graves en comparación con sus homólogos del WR. Al igual, en estos siguientes estudios de Close y Coelho, el genotipo XX presentó una incidencia mayor en lesiones, en esta ocasión durante 7 temporadas, y en el estudio de Coelho no hubo una diferencia significativa entre los genotipos, aunque fue un poco mayor en los individuos de genotipo XX.
El alelo D está correlacionado significativamente con un mayor volumen y fuerza muscular, un mayor porcentaje de fibras musculares de contracción rápida y es un factor de crecimiento e hipertrofia. Está presente en nadadores de distancias cortas y ha sido relacionado con el rendimiento de atletas de potencia. El alelo D igualmente fue el de mayor frecuencia en todos los estudios. Igualmente, el polimorfismo ACTN3 está potencialmente relacionado con el rendimiento deportivo, con deportes de fuerza y potencia. Es el de mayor actividad en todos los estudios y se ha determinado que el fútbol está clasificado como una actividad intermitente y muy intensa. El rendimiento de los jugadores está directamente influenciado por la velocidad, la potencia y la fuerza, por lo cual son entendibles los resultados de los estudios para las frecuencias alélicas. Asimismo, Coelho encontró una mayor frecuencia de genotipo ID, seguida por el doble D, y una menor del genotipo doble I, donde se sugiere y soporta que las características del fútbol están determinadas por un perfil metabólico mixto, aeróbico y anaeróbico, en donde el genotipo doble R es el más influyente. Teniendo en cuenta las características actuales del fútbol, fuerza y velocidad, crecen cada vez más las demandas físicas desde el entrenamiento y la competencia. Las conclusiones que se tuvieron nos llevan a que los estudios evidencian mayor influencia de los alelos ACED y ACTNR y de los genotipos ACEID y ACTNRR. Los sujetos con estas combinaciones tenían mejores rendimientos en pruebas de velocidad y fuerza, situación que hay que tomar en cuenta. Con la genómica se ha desarrollado que se puede establecer las características genéticas para llegar, que es fundamentalmente a un desarrollo adecuado en el fútbol, observando las asociaciones de los polimorfismos genéticos ACTN3 y ACID con el rendimiento en jugadores de fútbol y definiendo las relaciones de estos a nivel fisiológico. Representa una nueva herramienta dentro de la caracterización de este deporte. Al igual que el poliformismo ACTN3, se encontró que está directamente relacionado con las lesiones musculares. Los componentes genéticos se pueden integrar dentro de la caracterización del deporte y como una herramienta para el modelo de identificación y detección de talentos en el fútbol juvenil. Los biomarcadores genéticos podrían ser responsables en un futuro del estudio del riesgo de lesiones para optimizar el rendimiento en el fútbol profesional. La edad, género, características anatómicas y fisiológicas, sistema nervioso, la estructura cardiovascular y las habilidades biomotoras básicas dependen del componente genético de cada individuo, lo cual determinaría el rendimiento deportivo de los sujetos. De igual manera, otras características como la automotivación, la disciplina, la baja susceptibilidad a las lesiones, tienen todos componentes genéticos y epigenéticos. La aplicación de pruebas genéticas en todos los deportes podría proporcionar nuevas oportunidades para que los clubes deportivos entiendan la susceptibilidad de los atletas a ciertos estados patológicos, cardiomiopatía, muerte súbita, etc. Y mapeen la idoneidad genética para puestos y roles específicos del equipo y para ganar ideas sobre el desarrollo de los atletas en diversos deportes o actividades físicas. Por su atención, mil gracias.